buenas noches, bienvenidos a Opinión Pública, el programa de Romina Mangel. Ustedes ya lo saben, le mandamos un beso a Romina, que está ahí atendiendo el frente interno en la familia, y vamos a estar acá bancando la parada con Sheila Bilker. Buenas noches, Sheila. ¿Qué haces, Jairo? ¿Cómo andás? Le mando un beso a Romina. Saludamos a todas las madres también en su día y con un poquito también el corazoncito en Núñez en este momento, en un día especial. Algunos entenderán. Vamos a meternos fuerte a hablar de las dos I, de la inflación y de las internas. A propósito, tenemos ya lanzada en @canal 9 oficial la encuesta de cada domingo con la inflación. Está apareciendo Sergio Massa rumbo a sus 3 meses de ministro de Economía tratando de bajar la inflación. Viene de algo de alivio del 6,2% de inflación en septiembre. Venía de meses empezando con 7. Algo dijo está empezando a funcionar. Hoy en una entrevista radial le preguntamos a la gente con las medidas respecto de la inflación que vienen en un combo con medidas de más consumo, de refuerzo de ingresos, de cambios en ganancias, si creen que va a poder contener ese demonio de la economía argentina, que si uno mira la historia va a salir el no por goleada, porque no ha podido nadie contener inflación, sobre todo en la última década, los últimos 20 años. Veremos si entonces estamos ante la chance de que el plan de Sergio Massa sea un plan o sea únicamente un congelamiento forzando algunos precios impresos en los paquetes para que no se muevan por un tiempo. Eso también lo vamos a abordar hoy en esta noche en Opinión Pública, donde vamos a tener invitados, como siempre, de lujo. Va a estar con nosotros Hugo Cachorro Godoy, de la CTA Autónoma, de la Asociación de Trabajadores del Estado, uno de los protagonistas de los varios actos que hay por el Día de la Lealtad. Y también vamos a estar conectando con Daniel Herrero, el hombre de Toyota, pero presidente del coloquio de idea que terminó el viernes con presencia del presidente, también con ruido político, con tensiones económicas por ese tema de ceder para crecer. Acá cuando decís ceder, viste, la gente empieza a salir hacia la puerta. ¿Cómo es eso de ceder? ¿Quién tiene que ceder? Algo de eso hablaron empresarios y sindicalistas, repito, con una aparición bastante llamativa del presidente Alberto Fernández el viernes en el día del cierre. De eso también vamos a hablar con Daniel Herrero. Pero me meto ya a hablar, te decía, las dos I. Mientras la inflación va rumbo al 100%, hay una lluvia de internas en el oficialismo y en la oposición. En el oficialismo, como cada vez que llega el 17 de octubre, sobre todo en esta administración del Frente de Todos, vamos a ver no 1, no 2, no 3, 4 encuentros, actos, 4 movidas del Día de la Lealtad. Para mí, si le ponen entre nosotros Día de la División, juntan a todos. O si le ponen Día de la Traición, juntan a todos. Porque vas a tener mañana, 17 de octubre, el acto tal vez más fuerte, convocado por el llamado sindicalismo más combativo. Entre ellos va a estar, además de la gente de las 2 CTA con Cachorro Godoy. Buenas noches, Cachorro, gracias por venir. Va a estar la gente de camioneros con Pablo Moyano, va a haber intendentes participando. Obviamente ahí va a estar el fuerte de organizaciones sociales como las de Juan Grabois, que van a tener un discurso por la unidad, por la soberanía y por la justicia social. Después a ver si es un acto opositor o es un acto oficialista opositor. Ahora lo vamos a tratar de entender. Vamos a estar también, además de este acto que estamos diciendo, que va a ser en Plaza de Mayo, mañana, con el 17 de octubre como motivo de concentración y con un documento que ya ha circulado como borrador y viene bastante picante con observaciones sobre la política económica del gobierno. Después va a estar en La Matanza, ahí veías, convocado por el movimiento Evita en Gregorio Laferrer, organizaciones sociales afines al gobierno que van a hacer una especie de cabildo abierto. Ahí también veías que en obras sanitarias va a estar una parte de la CGT convocando para algo así como un lanzamiento de una línea política, de un movimiento político. Dicen que para tratar de influir en las listas del año que viene, cada uno con una agenda para donde les pinte. Y después uno encuentra, ahí está el acto de las 62 organizaciones peronistas, que es una especie de sello que quedó liderado hoy por José Ibarra, el hombre de los taxistas en la ciudad de Buenos Aires. Me gusta que el nombre sigue siendo 62 organizaciones. ¿Serán 62 organizaciones después de tantos años? Contarlas. ¿Serán 63, 61? Hay algo que se mantiene. Pero bueno, esos 4 actos van a estar mañana en simultáneo. El presidente va a ir a Cañuelas a una inauguración de obras públicas. Y Sheila, vos me recordabas que después va a venir a la plaza, a la Casa Rosada. Sí. Está previsto.
donde se supone que va a haber un acto. Va a ser toda una Hay que ver si situación. mantiene la agenda, ¿no? Pareciera que ir a la Casa Rosada, si no puede ir al acto de Plaza de Mayo, lo vamos a hablar con Godoy a ver si puede o no puede ir a ese acto. Pero las divisiones, las peleas, los múltiples actos y las múltiples expresiones dentro de un mismo espacio político no son materia exclusiva del peronismo en este momento. Si te vas a Juntos por el Cambio, entre los que se extreman hacia la derecha corridos por Milei, los que hacen equilibrio con la moderación, los que denuncian prácticas antirrepublicanas con los servicios de inteligencia, tenés un flor de lío que también hacen gala de esta idea de hagamos el día de la división, el día de la interna. Una de las manifestaciones de esa interna en Juntos por el Cambio, muy visible, se dio esta semana cuando en el Congreso obtiene media sanción, pero por 220 votos, solamente 2 votos en contra, una ley que viene de 2018 y que ahora se prorroga de abordaje del tema de los barrios y asentamientos populares, donde se prorroga la idea de no desalojarlos, de darle una especie de andamiaje legal, de darles una dirección, de integrar, no de pasarlos por arriba con topadoras. Y entonces cuando sale eso que, repito, y salió por mayoría, lo votaron cerca de 39 legisladores del PRO, lo votó el Frente de Todos, aparece Patricia Bullrich con un tuit que incluye el texto "son ocupas". Si vos pagás tu alquiler y haces esto, te pueden desalojar. Pero a ellos que ocupan un territorio no los pueden ocupar, no los pueden desalojar, son ocupas. Y lo pone en Twitter, así lo ponía esta semana. Suspendieron el desalojo en los barrios populares por 10 años. Patricia Bullrich, presidenta del PRO, partido del cual 39 legisladores votaron eso. Sí, muchos de los cuales cercanos a Patricia Bullrich. Por eso, al mismo tiempo. O no sabe, o no le importa, o está muy pendiente de cuidar esa mirada de soy dura, porque si no se me van con Milei. Y ahí salió un retweet de María Migliore, que es la ministra de Desarrollo Social y que trabaja en materia de integración estrictamente con los barrios populares de la ciudad, de Horacio Rodríguez Larreta, que le publica: Patricia, nuestro espacio siempre se propuso como norte resolver los problemas de Argentina. La ley que sacamos en 2018 para la integración de los barrios populares viene a dar respuesta a 5 millones de personas que viven en condiciones de vulnerabilidad y salió con el consenso de todo el espacio. Eso es lo que se ve en la superficie. Un retweet de una ministra de Larreta desdiciendo a Patricia Bullrich, la presidenta de un partido cuya gente votó en contra de lo que ella piensa. Así está la situación. Así venía de complicada como expresión de dentro del PRO la pelea Larreta, Bullrich, Macri, muy influenciados, después lo vamos a ver, por esa especie de bolsonarización que hay de una parte de la política argentina. Vino el hijo de Bolsonaro, se le pegaban como limán a la heladera. Y en ese marco no va que va a comer Elisa Carrió a lo de Mirta Legrand. Y en este momento, donde están todos estos líos, la fundadora de la coalición cívica dice: en el lugar donde más me espiaron, en la gestión donde peor la pasé con los servicios de inteligencia, fue en el gobierno de Macri, bajo mi propio gobierno. Escúchala. Responsable de ese gobierno, quiero decir que la coalición cívica impugnó y no votó a Magdalani. Impugnó y no votó. No la votamos ni en la Comisión Bicameral de Seguridad, en el año 2011, donde yo lideraba el Grupo A. No la votamos, no le dimos el acuerdo en el Senado. Arriba si Magdalani era. Exacto. Claro. Uno arriba, dos Magdalani. Y arriba yo inmediatamente que vos sacaste la nota, yo lo denuncié y cerraron la causa. Te digo para que se sepa que no todos en Juntos por el Cambio somos iguales. Ahora, incluso voy más. a decir algo. Yo sufrí tanta persecución, llevo 30 años, pero nunca, como por parte de sectores de mi propio gobierno, que hicieron un daño terrible. Y hay un caso bajo secreto de sumario, porque yo no quiero comprometer a todos Juntos por el Cambio, pero el daño que le hicieron a mi familia es ya irreparable. Así que... ¿De su propio gobierno? El fuego amigo, sí, el famoso fue fuego mi amigo. propio gobierno. Claro, y fue sí. el canciller, Fori, parte de eso. Y la causa está en trámite con secreto. Fori. ¿Quién era canciller? Fori, Fori. que fue el que me comunicó El una primer noticia canciller falsa. de Mauricio Macri. No, el segundo. Tenés razón. Segundo. Sí, segundo. Ahí sorprende Elisa Carrió con la dureza de la denuncia que hace en este momento, ¿no? Donde venimos
hace nada de escuchar a Facundo Manes decir populismo institucional de Macri, de decir que hubo espionaje, todo lo que le valió eso a Manes en la interna con el PRO, y aparece Elisa Carrió y vuelve sobre el mismo punto, del cual siempre la explicación fue eran cuentapropistas, no que hay un problema estructural. Uno lee el libro Primer Tiempo de Macri, el que está antes de ¿Para qué? Sí. Y tiene 5 párrafos sobre Gustavo Arribas diciendo lo bien que hizo su trabajo en la AFI. O sea, nunca se hizo cargo de ese problema. Ahora, cuando vos ves todo este escenario, Gila, decís, ¿es el 2023? ¿Es una competencia a ver quién le marca más la cancha a otro? No, está claro que el 2023 se largó. Acá lo que parece medio incomprensible es este fenómeno de denuncias que son realmente muy delicadas, sobre todo si vos te arrogás o es un espacio que se arroga la institucionalidad total, y pareciera que hay algo ahí que no se termina de entender, ¿no? Ni en el caso de Manes, ni en el caso de Carrió. Bueno, la semana pasada estuvo Storani con nosotros, también ratificó los dichos los dichos de Manes, claro, pero al mismo tiempo permanece integrado. Es un fenómeno complejo, ¿no? Digamos, sobre todo porque una de las principales promesas es orden institucional, ¿no? Digamos, o sea, institucionalidad, república. Entonces es un fenómeno bastante difícil de comprender, que yo creo que solo se puede leer a la luz del incentivo 2023. Hay que ver si esto se termina de ordenar. Mañana el oficialismo, bueno, no sé, el peronismo va a tener múltiples expresiones. Está Hugo Cachorro Godoy con nosotros. ¿Por qué te dicen Cachorro, antes de empezar? Porque era el más pibe en el pabellón de presos políticos durante la dictadura. Mirá. Ahí quedó Cachorro. Y de ahí te quedó Cachorro. Bueno, y llegó hasta acá. Te digo que es un gran nombre, Cachorro Godoy. No, digamos, él me decía, para entrar a negociar, llamarse Cachorro claro, no parece muy sólido, pero a priori es un gran nombre. Bueno. Mañana, gracias. El acto en la Plaza de Mayo, ¿es un acto oficialista o opositor? Es un acto de más de 100 organizaciones, trabajadores, pequeños y medianos empresarios, corrientes políticas del Frente de Todos, movimientos sociales, y expresa una gran unidad marcando un horizonte que, como vos bien explicabas al comienzo, tiene el eje en la unidad de los sectores populares, unidad nacional, por soberanía y justicia social. Lo que viene a marcar es un rumbo, es para que el gobierno recupere el rumbo. Y nosotros creemos que el espíritu del 17 de octubre es necesario instalarlo hoy, porque no se va a salir de la crisis en la que estamos, económica, social, cultural y política, de la mano del Fondo Monetario Internacional y de las empresas transnacionales. Hay que salir de la mano de los sectores populares, de esos intereses. Y es esa propuesta la que está planteada en el documento que va a ser presentado mañana. Le vamos a entregar al gobierno, además de plantearlo públicamente en el acto, porque entendemos que hay que cambiar el rumbo y que eso abrirá las posibilidades de recuperar fuertemente el espíritu con el que se llegó al gobierno en el 2019. Reparar a los sectores populares más empobrecidos, más afectados por las políticas del macrismo y el neoliberalismo, y poder orientar una salida del país distinta a la que hoy, lamentablemente, por concesiones indebidas al Fondo Monetario Internacional y a los que dieron el golpe financiero después de la renuncia de Guzmán, bueno, hoy ese rumbo se está perdiendo. ¿Va a ser un acto entonces crítico de la gestión de Sergio Massa o en respaldo a Massa y Alberto Fernández? Crítico. Creo que sí, sin duda que sí, porque pero va a ser un acto crítico, tomar medidas. Pero es un acto crítico con la gestión económica del gobierno, pero va a participar, no sé, la cámpora que integra el frente que está en el gobierno. Hoy hay un debate público respecto de cuál es la mejor forma de conducir las políticas públicas en este momento. Es evidente, no van a ser mañana. Pero acaba de asumir Massa con respaldo del Frente de Todos. Y 2 meses después le van a hacer críticas públicas, ¿no? Ahí hay algo raro. Es que hay medidas que hoy son urgentes, que son para ayer. Establecer un aumento de emergencia para los sectores de los trabajadores. Hacer
un aumento, y cuando digo trabajadores, digo los trabajadores del sector formal y los sectores del sector informal, que son más de la mitad de la población económicamente activa. Hay que tener una más fuerte intervención del Estado para reactivar la economía, porque si no, así como vamos, no solamente tenemos una inflación como la que tenemos, que entre paréntesis se deben tomar medidas para frenarla, porque acá hay un manejo de un grupo de apenas 50 empresas que son las formadoras de precios, la mayoría de ellas transnacionales, y el gobierno no les pone límite. Y por otro lado, vamos camino a una recesión que de la única manera que se va a evitar es con una fuerte intervención del Estado. No le discuto el punto de que hay muchas organizaciones que vienen planteando esto desde el minuto 1 y desde antes también. Pero a mí me termina haciendo ruido que acaba de asumir un ministro que reemplazó a un ministro anterior que tenía más o menos la misma dirección, arreglar con el fondo, ordenar las cuentas. Se va cuestionado por una parte de la coalición oficial que respalda la llegada de otro ministro para que haga lo mismo y ahora le hace un acto diciéndole no lo haga. ¿No hay algo, no lo digo en usted, pero cuando uno piensa en la Cámpora, en otras organizaciones del Frente de Todos, que rechazan pero están adentro? Es como... No le decís, pero si estás tan en contra, ¿por qué no o te vas del gobierno o lo planteas cuando va a subir el nuevo ministro? Porque si no es como contradictorio. Mirá, que hay contradicciones en este gobierno no va a ser un invento ni tuyo ni mío, son hechos evidentes. Por eso es que hoy hay que salir del debate entre 4, 5 o 10. Hoy hay que instalar el debate en las calles, porque si no la agenda que se instala, o es la agenda que impone el Fondo Monetario Internacional, o es la agenda que impone el coloquio de ideas o el libro de Macri, que lo que quiere es reforzar las políticas neoliberales. Hoy hay que instalar un debate desde los sectores populares en las calles, en el debate público, para que la agenda sea la redistribución de ingresos, la reactivación del mercado interno, el fortalecimiento del Estado para cumplir un rol en ese sentido y la soberanía como eje central para que en la Argentina no gobierne el Fondo Monetario Internacional, sino que gobierne un gobierno soberano. Sheila. Es que pareciera ser un discurso profundamente opositor. O sea, entiendo que las consignas, la validez de las consignas y entiendo la puesta en agenda de las consignas, pero al mismo tiempo es un reclamo que repercute en el gobierno que vienen acompañando o del que forman parte. Ahí hay como una cosa un poco, es una línea un poco difícil de entender o compleja de entender. Yo no termino de entender si es un problema de paciencia en relación con el nuevo ministro, con Sergio Massa, si es un tema de narrativa y reclamo, o sea, de consigna genuina, que bueno, que no se resuelve con un bono o con la discusión de paritarias más acordes a la inflación. Y no, porque siempre corremos de atrás. Por eso que nosotros decimos, y proponemos y queremos instalar una discusión en base a propuestas. Se necesita un shock redistributivo y después un fuerte control de la inflación. Porque si no, siempre los trabajadores y los sectores populares corremos de atrás. Y eso es lo que es necesario hacer. Y eso es lo que le estamos proponiendo en el documento al gobierno. Nosotros decimos, se han tomado medidas, hay quienes la han apoyado, hay quienes somos críticos de esas medidas, pero más allá de esa discusión, lo que es evidente es que faltan medidas para una más adecuada redistribución del ingreso. Porque riquezas se siguen generando en el país. El problema es que la brecha entre la concentración de riqueza entre unos pocos y la pobreza y el hambre que crece en buena parte de los argentinos, 4,5 millones de argentinos, son temas que hay que resolver, que requieren respuesta inmediata, y eso es lo que estamos proponiendo. ¿Y por qué decimos recuperar el 17 de octubre en la Plaza de Mayo? Porque el 17 de octubre del 45 demostró que cuando se ponen en primer orden la soberanía y la justicia social, se puede encarar procesos de transformación favorables al destino del país que hoy son necesarios instalar. Ahora, pero ¿no sentís en un punto
que, por ejemplo, por ponerlo concretamente, el kirchnerismo más duro, la cámpora, usa un montón de sectores que vienen siendo duros y críticos de esta manera históricamente para hacer un acto con esas banderas cuando arman un gobierno y sostienen un gobierno, porque no es que recién empezó el gobierno, sostienen un gobierno 3 años y le dan el respaldo a Massa para que vaya a reafirmar el acuerdo con el fondo. ¿No se sienten que en un punto los usan? O sea, vamos todos con las banderas de sectores sindicales combativos de siempre, gente que banca a Massa para que venga y diga tengo el ok del fondo con la baja del déficit que me pidieron este año y el año que viene. ¿No hay ahí un uso? No, yo no creo que haya uso. Creo que sí que hay contradicciones y dificultades para encarar un momento muy crítico. Y en esas dificultades aparecen contradicciones, ¿no? Eso es evidente. Ahora, lo principal hoy es ver en qué nos ponemos de acuerdo. Y el dato importante de este acto es que reunió a más de 100 organizaciones. Yo insisto con esto, porque acá no hay una discusión de una interna de una organización, de una central sindical, de una central empresaria o de 2 grupos dentro del gobierno. Acá hay una fuerte representación social de importantes sectores que estamos planteando una orientación necesaria para que el gobierno encauce los compromisos que asumió en el 2019, que son con las mayorías populares. Y esas medidas son urgentes. Y esto es lo que nosotros estamos planteando en el centro del debate político del país, que es la Plaza de Mayo. ¿Y por qué hay 4 actos del Día de la Lealtad? ¿Dónde está el peronismo? Mira, yo creo que hace mucho que el peronismo está en muchos lados. No es de ahora. Creo que evidentemente el acto central, el más importante, el que reúne un mayor volumen de propuesta y de consenso entre diversos sectores, es el que se va a manifestar en Plaza de Mayo. ¿Y van a hablar? ¿Va a haber oradores? Sí, Pablo Moyano, Máximo Kirchner. Va a haber oradores, sí. Los vamos a terminar de definir mañana en las horas previas al acto. Se va a leer el documento, va a haber oradores de las distintas corrientes que estamos organizando e impulsando este acto, que yo quiero aclarar, este acto se empezó a organizar, esta confluencia, para ser más preciso, a partir del 2 de septiembre. ¿Por qué? Porque sentimos en esa Plaza de Mayo que explotó en repudio al intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, que faltaba una respuesta que le dé continuidad. Y eso es lo que pudimos discutir, nos pusimos de acuerdo en un documento y luego salió esta iniciativa de acto. Después hubo otros sectores, como en el caso de un grupo de dirigentes de la CGT que lanza una corriente interna, un grupo de la UTEP que hace otro acto, otro grupo de la UTEP va a estar con nosotros en Plaza de Mayo. Me parece que lo importante es que se ha llegado a un nivel de unidad muy alto que quizás sea insuficiente, pero que está marcando un rumbo y una propuesta que el gobierno tiene que escuchar, porque esta unidad que se va a expresar mañana va a tener su continuidad en el tiempo. Espérame, Sheila, que tenemos enganchado ya a Daniel Herrero, el hombre de Toyota que presidió el coloquio de idea que terminó el viernes con el lema ceder para crecer. Después me interesa escuchar a Cachorro Godoy su reflexión respecto de ceder para crecer, pero también sorprendió la presencia de Alberto Fernández, que va a tener el acto con reclamos en la Plaza de Mayo, pero que no sé qué pensás vos, Sheila, está con ciertas ínfulas en esta última semana, ¿no? Designó él 3 ministras, dicen, de su palo y se encargaron de hacer trascender sin consultar a Cristina en trabajo, en desarrollo social y en el Ministerio de Mujeres, y apareció el viernes en el coloquio de idea, esto es lo que entendí yo, haciendo una reivindicación de su gestión con palos a la vez a Cristina y a Macri. Fíjate. En este gobierno, ¿alguien les pidió el 1% de su patrimonio para que pueda haber un gobierno? En este gobierno, ¿alguien les pidió un centavo para hacer obra pública? En este gobierno, que tiene 3.500 obras públicas en ejecución, entregó 65.000 viviendas, está construyendo 140.000 viviendas, ¿alguien les pidió algo?
para poder llevar adelante esas obras? ¿En este gobierno alguien los mandó a espiar? ¿En este gobierno alguien llamó a un juez para que ustedes los persigan? ¿En este gobierno alguien usó la AFIP para que se metan en las empresas de aquellos que nos critican? Yo los desafío porque la respuesta de ustedes siempre va a ser no. Ahí tenés al presidente Alberto Fernández con esas preguntas. No sé, ¿vos entendiste lo mismo que yo? Muy desafiante y una gran diferenciación, o sea, intentó establecer una gran diferenciación con Cristina y con Macri, ¿no? Es cierto que es un presidente que en sus 3 años de gestión no ha tenido causas de corrupción, ¿no? Digamos, o sea, yo creo que es algo que puede usarlo como bandera. Usarlo como bandera y que evidentemente lo empezó a usar. Ahora, suma esto a lo que vos contabas recién, que es el nombramiento de las ministras, la negativa a discutir las PASO, y vas a encontrar un presidente con algún gesto de autonomía. Que dice, señores, acá estoy. Claro, aparte, señores, acá estoy. En semejante despelote, ¿quién se va a bajar, no? Daniel Herrero está en comunicación con nosotros. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar ahí. Buenas noches, gracias por la conexión. Disculpa que no puedo estar ahí con ustedes. Bueno, ¿y cómo tomaron esta especie de desafío de Alberto Fernández? No, yo creo que es valedero que haya venido a dialogar. El concepto del coloquio fue ceder para crecer, tratar de solucionar en este momento tan difícil de la Argentina, y entendemos que lo principal es el diálogo. Entonces hay que valorar que haya venido a dialogar, expresó su posición. Es nuestra responsabilidad o deber seguir ese diálogo y entender punto por punto qué es lo que hay que hacer para salir de este momento, ¿no? Y por eso decimos ceder para crecer, y cuando digo ceder tenemos que ceder todos. Y llegaron a un consenso empresarios, sobre todo, de que tal vez el sector del capital es el que está primero en la primera posición para ceder, después de 5 años de licuación de los ingresos. Sí, hay una situación de sectores asimétricos y hay una coyuntura muy difícil con gente que la está pasando muy mal, y en un panel de los empresarios una de las frases que salió y que me parece muy valedera es que es hora de poner a la Argentina por delante de las empresas. Entonces hay sectores que con diálogo y consenso han conseguido estar bien y tener expectativas de crecimiento. Entonces creo que eso es lo que hay que replicar para poder, y eso creo que fue un consenso de todos en el coloquio, Argentina necesita crecer para incluir, y para eso todos tenemos que hacer el esfuerzo de ceder un poquito y entender que el que tiene una posición contraria a la nuestra no es un enemigo, sino que es alguien con quien tenemos que dialogar para llegar a un punto común que nos permita un futuro mejor. Acá la que hace las encuestas es Gila, pero me animo a decir que en Argentina los empresarios tienen una reputación bastante mala, por lo menos hay más una asociación a hacer el dinero con prebendas del Estado, con negocios con público cautivo. Esto me lo tomo yo como atribución. Me interesa saber si ustedes hacen una evaluación, Herrero, de que los empresarios han cosechado una imagen más negativa que en otros países, y en todo caso, ¿a qué lo atribuyen? No, totalmente. Entendemos que hay una imagen negativa del empresariado y por eso entendemos que hay que estar, hay que dialogar, hay que poner la cara y realmente tratar de buscar esas soluciones que nos permitan seguir invirtiendo, seguir generando empleo formal en la Argentina y tratar de, con empatía, entender qué es lo que le pasa al otro y qué es lo que necesita. ¿Sheila? Sí, Herrero, yo le quería preguntar, seguí atentamente el discurso de apertura suyo, y le quería preguntar, ¿ceder qué? ¿Ceder posiciones ideológicas? ¿Ceder algo del orden de lo material? Yo le reconozco que es bastante también, igual que el discurso del presidente, bastante desafiante la idea de ceder, ¿no? Digamos, donde parece que todo está hiperfragmentado y trabado al mismo tiempo, donde nadie quiere ceder nada. Ahora, ¿a qué refiere ceder? Bueno, cuando nosotros decimos ceder, ceder no es capitular, sino tener la empatía necesaria de entender lo que le pasa a la otra persona y un poco es transigir buscando una posición intermedia que permita un futuro mejor. Si uno mira ejemplos que han sido exitosos en la Argentina
teoría del conocimiento, vaca muerta, lo que es la industria automotriz en la Argentina, hemos visto que desde el punto de vista de gobierno, desde el punto de vista sindicato y desde el punto de vista de empresas, se ha cedido algo para buscar un futuro mejor y creo que lo hemos logrado. Hay números que son muy concretos de crecimiento en función de ese, que de vuelta no es rendirse, sino entender lo que necesita el otro y cada uno ceder un poquito para lograr ese mejor futuro. Pero ¿no está ocurriendo lo contrario? Le hago esta última pregunta, Herrero. Si uno ve las noticias de empresarios importantes de Argentina de los últimos años, son o críticas por la presión impositiva o directamente gente que se radicó fiscalmente, impositivamente en Uruguay para no pagar, para no ceder, entre comillas. ¿Cuál es su mirada de ese fenómeno? Bueno, yo me quedo con lo que es el coloquio, en donde una de las grandes preocupaciones que surgió de todos los empresarios es querer seguir invirtiendo en la Argentina, vivir en la Argentina y que nuestros hijos no se tengan que ir de la Argentina. Entonces, por eso creo que vamos a trabajar muy fuerte y obviamente en el coloquio no se pidió una rebaja de impuestos porque entendemos parte de ceder que la situación fiscal de la Argentina no lo permite. Entonces, primero hay que trabajar en crecer, después veremos cuál es el modelo o la matriz impositiva que a la Argentina le conviene. No pedimos tampoco una reforma laboral, pero sentamos legisladores, sindicalistas y empresarios y encontramos algunos consensos para trabajar y empezar a generar empleo lo más pronto posible, que es lo que hace falta en la Argentina. Entonces, creo que hay empresarios que están dispuestos a apostar en la Argentina, que están dispuestos a invertir en el largo plazo y de hecho la encuesta que hicimos, nadie reclamó por impuestos, nadie reclamó por costo laboral, sino el gran reclamo fueron reglas de juego claras, considerando que a veces las inversiones tienen 5 o 10 años de plazo de retorno. Entonces, alguien que pide reglas de juego claras y de largo plazo es porque se quiere quedar a invertir en la Argentina. Herrero, gracias por el contacto esta noche, le mandamos un saludo. Muchísimas gracias por el llamado. Y de vuelta, disculpas por no estar ahí. Gracias. Y le quiero preguntar a Cachorro, cuando escucha ceder para crecer, ¿en qué está pensando? Que estos empresarios no ceden nada. Tienen tasas de ganancia que siguen creciendo en la Argentina y mientras crece el hambre. O sea, el hambre no crece por nada. La pobreza estructural, sino porque las riquezas que se generan en el país o se fugan o se concentran en muy pocas manos, o mejor dicho, se concentran en muy pocas manos y buena parte de ellas se fugan. Y la verdad es que en los postulados de IDEA, más allá de la opinión de este empresario, han planteado los mismos postulados que el macrismo. Hay una relación ahí donde pareciera que están apoyados en ese sector para seguir obteniendo beneficios. Y acá lo que si uno discute con los empresarios, bueno, la renta tecnológica que ellos se apropian, la utilizan para reducir personal, no para reducir las horas de trabajo y mantener los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, sino generan desocupación. La mayor parte de los 500.000 puestos de trabajo que se generaron en el último año y medio, 400.000 tienen ingresos por debajo de los 36.000 pesos. Es trabajo precario y con niveles bajísimos, cercanos a la indigencia. Y como mirada de largo plazo, más allá de esto O sea que estos empresarios no ceden nada. Y como mirada de largo plazo, para usted el motor de crecimiento de la economía y la generación de empleo, ¿tiene que ser de las empresas o del Estado? Tiene que haber una asociación ahí, ¿no? El Estado tiene que tener un rol mucho más activo. Por ejemplo, en la Argentina nadie discute, los años 90 en la Argentina, las reformas estructurales que se hicieron en la Argentina fueron las que generaron la desocupación, la precarización laboral, la fuga de capitales y acrecentaron el endeudamiento. Están venciendo las concesiones en puertos, están venciendo las concesiones en la administración de la red troncal del Paraná,
Hay medidas que el Estado debe tomar para recuperar el control de áreas estratégicas, como por ejemplo parte del comercio exterior, parte del control de puertos, que no tienen que ir en desmedro de las empresas. En todo caso, el Estado tiene que recuperar un rol soberano y después asociarse de manera diferente con las empresas. Mira, te quiero compartir, Gila, porque si te pareció fuerte lo de Alberto en idea, marcando diferencias con Macri y con Cristina, fíjate cuando, no sé, le agarró una especie de ataque de autorreivindicación y dijo 4 o 5 veces él mismo, Alberto Fernández. Escuchá, ¿quién hizo esto? Alberto Fernández. Mirá. Seré muy débil, ¿eh? Debo ser re débil. Pero el que afrontó la deuda con el fondo se llama Alberto Fernández. El que afrontó la deuda con los acreedores privados se llama Alberto Fernández. El que afrontó la pandemia se llama Alberto Fernández. El que fue a buscar las vacunas se llama Alberto Fernández. El que sigue enfrentando la guerra se llama Alberto Fernández. Y los que seguimos luchando por un argentino mejor somos todos nosotros. Un acto, por lo la menos... maradonización de Alberto Fernández. Sí, yo lo que pensaba, y quiero escucharlo a Cachorro, es si no hay algo donde él dice, che, me pegan por todos lados, por izquierda, por derecha, me pegan los que están adentro del frente de todos, que mañana me van a hacer una movilización en contra. No tengo algo para rescatar. ¿Cuál es tu mirada de algo de todo lo que se autorreivindicaba Alberto Fernández? Creo que el primer año de gobierno de Alberto Fernández es cuando se animó a introducir, aún en plena pandemia, medidas novedosas y estructurales para enfrentar la pandemia, pero también para enfrentar la crisis económica que había generado el macrismo. Pero luego de ese primer año empezó a ceder, no se animó nunca a tomar medidas profundas, como en el caso Vicentín, como en el caso que mencionaba de la red troncal del Paraná, como en el caso de la deuda externa, porque en la deuda externa convengamos de que hubo una resignación de posiciones. No se llegó a un acuerdo, se aceptaron las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Creo que está a tiempo de recuperar si toma medidas que tengan en cuenta lo que él se comprometió, porque el mayor compromiso de este gobierno fue terminar con el hambre y lamentablemente el hambre creció. Esos son hechos objetivos que no tienen que ver con la persona, tienen que ver con los problemas del pueblo argentino y la falta de respuesta del gobierno para atender esos problemas de fondo. Ahora, ustedes, lo vengo escuchando y lo que me gustaría saber es si hay para mañana o podría expresar cuáles son las medidas que exigen concretamente al gobierno. Entiendo lo del rumbo, pero ¿hay una serie de medidas que puedan expresar? Nosotros creemos que sí. A ver. Aumento de emergencia, aumento del salario mínimo vital y móvil. Cuando digo aumento de emergencia, digo para trabajadores activos y jubilados. Y decimos hay que tomar medidas para ponerle freno a la inflación. Y eso implica poner el control a 50 empresas, que son las 50 empresas transnacionales formadoras de precios. ¿Precios justos va en esa dirección? Este nuevo programa que anunció... Creo que Precios Justos es una medida voluntariosa, porque hoy el problema central está en impedir que trasladen mecánicamente los precios internacionales de los alimentos al mercado interno. Medidas de fondo es reducir las tasas de ganancia que tienen, no para quitarle nada, sino para que la traduzcan en redistribución justa. Hay 2 leyes que están en el Congreso muertas, que son la ley para que se le cobre una creencia a los fugadores de capitales y hay otra ley para que se establezca un impuesto de renta extraordinaria producto de la guerra. Y eso implica también una tercera ley que es terminar con el secreto bancario o limitarlo, porque es lo que posibilita la fuga de capitales. Y en una interna del Estas 3 medidas en el Congreso están paralizadas. Si se toman esas medidas, si se toma una fuerte redistribución de ingresos y se controla la inflación, creemos que no se van a agotar una batería de medidas necesarias porque la crisis es muy profunda, pero nos ayudaría a reencontrar la expectativa, la esperanza de que la salida
no es de subordinación al Fondo Monetario Internacional, sino de tener en cuenta lo que estamos proponiendo los sectores populares. Y en una interna del Frente de Todos, ya que está Alberto Fernández mostrando que no está fuera de la pelea, algunos hablan de Massa, no se sabe qué va a expresar el kirchnerismo más duro. En una interna del Frente de Todos, ¿qué imagina? ¿A dónde le gustaría estar su corazoncito? Mira, creo que si en mi corazón, mi cuerpo va a estar en tanto y en cuanto estos postulados que estamos planteando mañana en este documento se puedan materializar y se pueda llegar a un compromiso de materialización. Con quienes estamos de acuerdo en esa perspectiva, vamos a estar juntos porque creemos que lo necesita el país, no por un problema de interés sectorial. Alberto no, porque mañana le van a hacer críticas. Massa no, porque mañana le van a hacer críticas. Va a estar cerca de gente de la Cámpora, puede ser del Espacio, puede ser Cristina. ¿O es demasiado simplista el razonamiento? Yo creo que sí es simplista, pero lo cierto es que quienes nos estamos poniendo de acuerdo en estos no solamente son sectores que se pueden caracterizar de subordinación a eso, o no de subordinación, sino de vínculo con esos tres dirigentes. Hay una camada de dirigentes sindicales, empresariales, sociales y dirigentes de distintos partidos que forman parte del Frente de Todos. La unidad, lo que demuestra el acto que vamos a realizar mañana y el documento Unidad Nacional con Soberanía y Justicia Social, demuestra de que la unidad es no amontonamiento, sino en perspectiva de un programa de gobierno que se lleve a cabo. Hay un punto, y con esto lo despido, y le quiero preguntar en su carácter de hombre de la Asociación de Trabajadores del Estado, que une a Massa con el macrismo, que es que los dos consideran o que hay muchos o que no puede haber más empleados en el Estado. De hecho, Massa está publicando desde el mes pasado la lista de organismos del Estado para mostrar que no aumenta la cantidad de personal. Usted estará al tanto. Para usted, ¿hay muchos, hay pocos, sobran o faltan empleados del Estado? Nosotros creemos que hay muchas funciones que el Estado debe asumir y que no asume. Y que para hacer esas medidas van a necesitar más empleados del Estado. El problema no es la cantidad, no es el número, sino el para qué. Hoy necesitamos si no hubiéramos tenido el Estado, no hubiéramos tenido capacidad de enfrentar la pandemia como la enfrentamos. Si no hubieran estado los trabajadores en salud, no se hubiera podido enfrentar a una costa de la vida. Entonces, querer descalificar a los trabajadores del Estado por un número más o por un número menos, por una cuenta aritmética, es un debate falaz. El Estado tiene que tener roles y funciones concretas. Y en la Argentina necesitamos un Estado más presente. Lo demuestra el hecho de que crece el hambre, de que crecen el desierto en buena parte de la Argentina, y se necesitaría planes de inversión para erradicar y trasladar gente de conurbanos urbanos, de los conurbanos de las grandes ciudades, a los lugares que hoy están desérticos en la Argentina. Y eso requiere inversión pública y requiere un Estado presente. Cachorro Godoy, de la gente también. Cachorro Godoy, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a recordar que estamos preguntándole, además de a Cachorro Godoy, que mañana va a dar su opinión con más organizaciones críticas de lo que propone Sergio Massa y Alberto Fernández, que hay una encuesta en @Canal 9 Oficial preguntando, bueno, ya no sé si decir el resultado, pero era previsible, esto es Argentina. Sergio Massa podrá bajar la inflación, 76-23, el 23,2 de optimismo con Sergio Massa, que hoy en radio dijo algo de resultados se empezó a ver después del 7 que bajó a 6,2, la inflación que se conoció el viernes del mes de septiembre. Un desafío gigante para Massa, para cualquiera que esté en lugar de Massa, para el que venga en el 2023, bajar la inflación en Argentina. Hay, pero camadas de dirigentes que han pasado con recetas de distintas partes de la biblioteca y han fracasado, y es el gran desafío
El tema es que se está acelerando a niveles que no se veían desde el año 91. Vamos a ir a un corte, pero antes te recuerdo que el Trus Joyero Relojero reabrió sus puertas en su nueva y única esquina de Callao y Quintana, en Recoleta. Podés vender tus alhajas, brillantes, relojes, antigüedades a precios internacionales. Además, ofrecen un amplio catálogo de joyas con diseños exclusivos. Visítalos de lunes a viernes de 10 a 18, los sábados de 10 a 14. El Trus Joyero y Relojero, un emblema argentino. El Trus Joyero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alhajas y oro en todas sus presentaciones. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino. Vamos a meternos ahora un rato con Sheila Bilker a ver qué dicen los argentinos cuando le mencionan a Argentina o a los propios argentinos. Sí, ¿qué pensamos nosotros del país y de nosotros mismos? ¿Y habrá mucha diferencia según a quién se vota, según de qué lado de la grieta estás? Bueno, viste que ya sabes que este es un país muy distinto según dónde estés parado y cómo mires. O sea que evidentemente los distintos espacios políticos representan distintas miradas, ¿no? Acá le preguntan Argentina. ¿Qué palabra se te viene a la cabeza cuando te dicen Argentina? Bueno, primera diferencia entre los tres, ¿no? Digamos, en el frente de todos aparece la noción de patria, ¿no? Digamos que es algo que prácticamente no está presente en los otros espacios. Domina la idea de tristeza en los votantes de Juntos por el Cambio. Esto según voto prospectivo, voto lo que imaginan que van a votar en el 2023. Ah, ok, no lo que votaron. No, porque obviamente Avanza Libertad fue un espacio muy chiquito en el 21. Y domina la idea de corrupción y decadencia en el votante de Avanza Libertad. O sea, el que va a votar al frente de todos, le decís Argentina y sale esperanza, patria, país como principales términos. Juntos por el Cambio, tristeza, desastre, corrupción, pena. O sea, un pesimismo. Sí, y vos fíjate que muchas emociones, ¿no? Digamos, tristeza, pena. Y tiene coincidencias con Avanza Libertad, porque tristeza está, corrupción está. Sí. Pobreza está. Pobreza también está. Tal vez decadencia, ¿no? Pena también está en ambos. Solo que acá tenés palabras por ahí un poco, en Avanza Libertad tenés palabras un poco más intensas, como caos. O fíjate que ves por ahí fracaso o destruida. O sea, hay singularidades. Lo que sí se ve como muy claramente es la idea de patria, país y esperanza dentro del frente de todos, con una mirada realmente en relación con Argentina que hace una diferencia. Pero eso tiene que ver porque... O es una pregunta. ¿Tiene que ver porque están en el gobierno? O sea, el que está gobernando cree que va a hacer las cosas bien, por eso tiene esperanza. Si estuviera gobernando Juntos por el Cambio, sería al revés. Es muy posible porque, de hecho, los volúmenes de expectativas positivas tienden a concentrarse en los votantes oficialistas, ¿no? Digamos, falta todavía un poco que se acerquen las elecciones del 23 para que la expectativa que despierte una elección empiece a verse en los sondeos. Por ahora eso no lo estamos relevando. Eso era cuando le decías la palabra Argentina en referencia al país. Ahora cuando hablas de los argentinos, le decís los argentinos, ¿qué se te viene a la mente? Bueno, fíjate que ahí también tenés un mismo corte, digamos, respecto de algo que uno podría caracterizar la esperanza en la humanidad versus la queja sobre el otro. Y de hecho es algo que en los grupos focales se ve muy bien, que es que muchas veces los votantes de Avanza Libertad en grupos focales lo que vemos es que tienden a criticar fuertemente a los otros, ya ni siquiera a la casta política, ahora al votante directamente, ¿no? Entonces, eso que se ve ahí de boludos, ovejas, chantas, idiotas, ¿no? Giles, digamos que giles, son ignorantes, son todas formas de hacer referencia a esto que es el otro como alguien que impide el desarrollo pleno del país. Ignorantes está fuerte tanto en la gente del Frente de Todos como en el Juntos por el Cambio y un poquito más abajo, más chiquito, en Avanza Libertad. Sí, está en los tres. Está en los tres. Que es la falta de respeto por las decisiones de los otros también, ¿no? Claro, claro. El que no está conmigo es ignorante, un boludo. Claro. Pero bueno, es interesante porque son tres miradas. Yo te diría dos miradas y media, casi tres miradas, porque la idea de boludos no es un tema menor. Lo que es Avanza Libertad sería lo mismo de Juntos por el Cambio, un poquito más extremo. Un poco más intenso.
Que de hecho es lo que está haciendo reaccionar a todos juntos por el cambio ahora, con la visita de Bolsonaro, por ejemplo. En parte, yo te diría, esto expresa con mucha claridad el tablero, ¿no? Digamos, lo que pasa es que yo creo que acá también hay algo interesante, que es lo que empieza a pasar sobre el pensamiento sobre el otro, ¿no? Digamos, o sea, Argentina ha perdido ese rasgo de solidaridad con el otro, ¿no? Digamos, hasta hace... Yo te diría, no mucho tiempo, la primera palabra que salía al indagar sobre cómo somos los argentinos era solidarios. Sería hasta hace... es probable que las situaciones fuertes de dificultades económicas tiendan a reconcentrar la mirada en el no llego antes que en el otro, ¿no? Y vos me decías recién fuera de aire que empieza a aparecer otra vez la idea de Argentina como país rico en la respuesta. Sí, también. Eso es algo que empezamos a notar, que es que, yo te digo, es un aliciente, ¿eh? Te digo, es algo que a nosotros nos genera algo de expectativa, porque lo que venimos viendo es un ánimo dominado por la tristeza. ¿Pero eso qué es? Porque empieza a llegar la idea de, no sé, vaca muerta, el litio. Mira, entró la idea de litio, entró la idea de vaca muerta. Yo creo que el gasoducto es probable que haya, la discusión sobre el gasoducto haya despertado eso, pero en todos los grupos, por lo menos una persona por grupo trae a colación algo de estas riquezas, y ciertamente lo que genera es un acuerdo de todo el grupo, con lo cual vos ves que es una idea que empieza a tener algo de fuerza en la ciudadanía. O sea que podemos tener un país rico, lleno de ignorantes y boludos, lo cual puede dar un destino. Riqueza no explotada es riqueza desaprovechada, ¿viste? Ahí está la mirada súper interesante que trae Gila, de algo que también se estuvo hablando en el coloquio de IDEA, porque hubo empresarios que decían, che, no se puede ir afuera del país a hablar mal de Argentina. Se supone que debería haber una idea de Argentina que entusiasme a muchos, sobre todo cuando se la querés vender a otras personas. Semana importante en lo económico, hay que decirlo, porque dijo Sergio Massa hoy que se viene aumento en el mínimo no imponible de ganancias, que se viene bono especial, una especie de IFE 5 para los que no tengan ninguna ayuda del Estado. Están trabajando en 30 cuotas para teles, electrodomésticos varios, pero pensando en las teles para el Mundial. Todo un combo haciendo malabares con esta inflación que desafía al gobierno. Entre los que le piden congela todo, congela algo, y el equipo económico de Massa que dice, estoy tratando de hacer un plan de estabilización, pero no tengo del todo apoyo político en la interna. Así está la cuestión. A propósito de la interna, esta mañana hubo versiones, publicó el diario Clarín, que podía irse el jefe de gabinete, Juan Mansur, apareciendo en la escena de los recambios, con una eventual vuelta de Santiago Cafiero. El propio Mansur está desmintiendo su posibilidad de dejar el gabinete, se muestra con gobernadores, nada que no conozcamos dentro del Frente de Todos. Gila, querida, llegamos hacia las 11 de la noche, ya de Marcelo Gallardo no es más casi técnico de River, que vaya a dirigir en el Monumental, está despidiéndose en este momento, va a seguir dirigiendo obviamente hasta fin de año. Teníamos que cerrar con esta información. Gila, gracias. Un placer, feliz Un día beso a todas para las madres. Romina Mangel y nada, que mejore ahí el frente interno también. El domingo que viene acá a las 10 de la noche en Canal 9. Adiós.